Cordial saludo, mi nombre es Iván Ferrero Jasaponte, estudiante del programa Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta y Extensional. En esta oportunidad haré una exposición acerca de las estructuras y dinámicas del poder, asimismo como los factores e incidencias que permiten el surgimiento de las organizaciones y movimientos sociales. Para ello les voy a hablar de algunos elementos centrales que generan el surgimiento de las manifestaciones, movimientos y situaciones alternativas dentro de un territorio. En ese sentido, para enfocarnos un poco más en esta idea, se refiere al surgimiento de los movimientos y organizaciones y alternativas sociales que se generan dentro de un territorio, sean estas por iniciativa e inconformismo de un grupo determinado de personas, con el fin de transformar el funcionamiento de las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales dentro del mismo territorio. Asimismo, se busca por medio de convocar a la misma gente del territorio por medio de ideas y de bases teóricas para que asimismo sea legítimo y tenga trascendencia, y permita a la vez también tener realización a corto, mediano y largo plazo para que asimismo tenga incidencia y se vean las transformaciones dentro del determinado territorio y que asimismo es capaz de modificar las dinámicas y estructuras del poder en estos territorios. Algunos factores que inciden en la creación y surgimiento de estos movimientos y organizaciones alternativas en los territorios, eh, la más importante y la más común es la injusticia y desigualdad social que persiste en los territorios, ya que históricamente existe una segregación social y también económica en donde por medio de dinámicas de exclusión, se busca discriminar, estigmatizar y generar perjuicios a ciertas poblaciones, generalmente a poblaciones rurales y a poblaciones sociales e identitarias emergentes, contrarias a la cultura eurocentrista que aún persiste en nuestra cultura y en nuestra esencia de como lo es en nuestro país. En ese sentido, estos grupos, como uno de los que mayor trascendencia ha tenido en este sentido, se puede decir que esto surge, los movimientos que permiten desarrollar este factor como mecanismo de organización. Como claro ejemplo son las organizaciones campesinas en los territorios a partir del siglo XX. Más adelante surgen algunas ideologías políticas que se basan y reivindican eh, esos fenómenos como es la injusticia y la desigualdad, y más adelante se conocen grupos sociales considerados como marginados, como lo es la comunidad LGBTIQ+, comunidades ambientalistas, comunidades animalistas, que hacen parte de este gran núcleo de desigualdad e injusticia social. Más adelante, otro factor que de cierto modo convoca de manera inmediata la conformación de estos movimientos y organizaciones dentro del territorio son las crisis socioeconómicas. En ese sentido, y en el mundo contemporáneo, que es claro ejemplo del mismo, y como en reacción de las clases populares y obreras, se buscan instaurar este tipo de movilizaciones cívicas y que asimismo tengan trascendencia, lideradas mayoritariamente por personas que reivindican estas causas para que esto se dé
y de cierto modo impacte en la situación y asimismo en los poderes que manejan las instituciones. Asimismo, esto se da también debido, como se dijo anteriormente, al estancamiento económico, asimismo como la percepción que se genera dentro de la sociedad. Más adelante, uno de los factores más antiguos y predominantes en estas movilizaciones civiles y de organización es la polarización política. En ese sentido, se basa a partir de narrativas e ideologías que buscan la conformación de grupos en defensa de estas mismas. Asimismo, y como se ha conocido, esta polarización política eh, tiene muchos enlaces en materia, lo que es en el ámbito cívico y en el ámbito de las estructuras de poder, ya que este fenómeno se da a partir mm, de las estructuras, por decir, del sistema parlamentario, en donde, por decirse, a partir de ciertas minorías o de ciertas estigmatizaciones que se generan dentro del mismo, hace que se conformen comúnmente dos grupos adversarios y que asimismo estos predominen en el escenario político y social. Más adelante, y otro más común y que aún persiste, es el factor de la identidad de la cultura. Esto impacta y lo ejerce en las comunidades indígenas, así mismo como en las comunidades afrodescendientes, que afectados por este fenómeno globalista en nuestro continente mayoritariamente, a partir de este factor les permite convocar movimientos y organizaciones, buscan la autonomía y defensa de su cultura y de su esencia. Asimismo, busca conservar su patrimonio y la defensa e incluso por la diversidad del territorio. Más adelante, y como factor novedoso, están los factores ambientales. En ese sentido, estos grupos territoriales buscan la conservación de la biodiversidad y del medio ambiente. Asimismo, estos en su práctica buscan la movilización de las personas y convocar a gran grupos sociales, muchas veces sin importar las orientaciones e ideologías políticas y religiosas. Otro factor novedoso en esta práctica del surgimiento de los movimientos y su desarrollo están las redes sociales y la tecnología, ya que son la trascendencia de los factores que permiten el surgimiento de estos movimientos mencionados anteriormente, como la polarización política, la identidad de la cultura, los factores ambientales, la injusticia y la desigualdad social, así mismo como la crisis socioeconómica, se replican en estos escenarios de comunicación e interacción, haciendo que este sea un nuevo campo y aún con mayor convocatoria de las personas, haciendo que grupos sociales, políticos y económicos logren tener una plataforma y convocatoria de millones de personas a nivel global y en diferentes países. Asimismo, estas capacidades son superiores a las anteriormente mencionadas, ya que la agilidad de estas plataformas para comunicar, para informar, para convencer de lo que sucede es aún más eficaz, lo cual permite la consolidación de los mecanismos sociales mencionados. En pro de esta vida, lo que estamos hablando
Otro factor, ya como en réplica al anterior, son los factores globales y que asimismo se consideran también como los más antiguos en la historia del mundo contemporáneo, ya que guerras mundiales, situaciones económicas globales, ideologías políticas predominantes, hacen que se crea una movilización, una identidad global en todos los países que incentive a la réplica en los territorios de estos factores globales. Como tal puede ser las ideologías políticas, sean de extrema izquierda, extrema derecha, como lo hemos visto incluso en nuestro país. Asimismo, los escenarios económicos, como el escenario económico neoliberal, que también hace parte de estos factores globales que incitan a la creación de estos movimientos en defensa del mismo. Asimismo, también como las redes sociales han facilitado la captación de este factor en los territorios. Asimismo, configura sindicatos y actores políticos para que obedezcan a estos patrones globales en todo el mundo. Se considera que actualmente estas movilizaciones globales han venido creciendo eh, por consecuencia a las redes sociales y la tecnología que de cierta forma han permitido la movilización y de cierta forma también han polarizado el escenario sociopolítico del mundo, lo cual hace que este factor se fortalezca, incluso afectando negativamente a la identidad y cultura eh, que reclaman algunos grupos sociales que históricamente han sido marginados. Es decir, esta creación de estos espacios para la creación de estos movimientos agudizan el enfoque territorial de estos movimientos, haciendo que de cierta forma se distorsionen las realidades, que de cierta forma existan ciertos conflictos dentro de los mismos movimientos que hacen que estas tácticas de esta globalización sirvan para consolidar lo que muchos llaman un orden mundial, que se da gracias a la creación de estos movimientos. Continuando con esta exposición, nos encontramos el siguiente interrogante, de cómo se puede describir el movimiento, qué características tiene y qué lo compone. Pues comprendiendo todas las circunstancias en las cuales se dan los movimientos y organizaciones sociales y cívicas, existe una cierta espontaneidad en la formación de los mismos, ya que existe una modificación en los territorios, en los poderes, en los mecanismos de participación que de cierta forma han configurado eh, este, este, esta esencia de los movimientos. Sin embargo, las características predominantes y que le permiten a estos movimientos y organizaciones consolidarse en el tiempo es principalmente la identidad colectiva. Es decir, que existan eh, una cierta afinidad, que exista convencimiento de las personas, que exista esencia en las mismas, en sus acciones. Esto hace parte de la identidad colectiva. También por obvias razones de existir una organización, que es quien dirige lo que se va a realizar, es la que planifica, planea eh, y proyecta los fines de estos movimientos y organizaciones. También están los objetivos. Dentro de estos objetivos son como las herramientas y los aspectos viables que se deben tomar para la realización y el cumplimiento de los propósitos de los mismos movimientos y organizaciones. También deben existir unas bases programáticas. Allí se conservan los argumentos, los idearios,
los referentes históricos a seguir. eh, También allí está inmersa en sí la identidad, que es la que permite la funcionalidad y la razón de ser del movimiento y de la alternativa. Asimismo, le permite en sí la legitimidad de la misma. También existen los planes de acción. Esto ya quiere decir la forma en que se convocan a las personas, las movilizaciones, la forma de estas de involucrarse en el poder, eh, de cumplir acciones, propuestas. Todos estos hacen parte del bloque de los planes de acción. La convocatoria en sí ya es, por decirlo así, el marketing que deben ejercer hoy en día estos movimientos y organizaciones alternativas. Convocatoria, esta se valida también, se refuerza a partir del factor de las redes sociales, lo cual ha permitido que estos movimientos tengan una mayor convocatoria y crecimiento de sus núcleos programáticos. Y por último, las metas, que son como en sí los fines, los propósitos que se deben establecer para la viabilización del proyecto y de la alternativa de los movimientos y organizaciones. De esta forma, la composición de estos movimientos la comprenden los líderes, que pues, son los que de cierta forma representan a altas escalas estos movimientos. Los activistas y militantes, que son los que se encargan de convocar, de promover, de convencer a partir de las bases programáticas, en sí son los que están en constante movimiento. Los simpatizantes, que son el gran grupo, quien conforma, quien solidifica eh, la continuidad, la permanencia de estos grupos y movimientos y organizaciones sociales. Los aliados. Esto es muy importante ya que actualmente, como bien se sabe, eh, muchos movimientos y organizaciones ya para ellos no es obligatorio o no es viable eh, la radicalización de sus ideas. Y en ese sentido, el término aliados hace referencia a que varios grupos se entrelacen con otras alternativas. Esto en sí para que fortalezcan los proyectos y se unifique para así lograr una mayor trascendencia, incluso logrando tener una participación importante dentro de los escenarios políticos. También están los expertos. Esto en sí se encargan de solidificar, de fundamentalizar las ideas, la viabilización de los proyectos. Estos a la vez conciben lo realizable y lo no realizable para estos movimientos. Los difusores que también similares a los activistas, sino que en este sentido ya es como los promotores de las ideas a escalas radiales, televisivas, en los periódicos. Esto hace parte de los difusores. Y por último, aunque algunos grupos lo comprenden y otros no, em, existen los financiadores, o por decirlo de una forma más realista en la práctica, los que donan recursos económicos para la continuidad, la permanencia, la trascendencia de manera organizativa de estos movimientos y organizaciones. El tercer interrogante es el planteamiento de algunas experiencias relacionadas con procesos o situaciones conflictivas de orden nacional que sean objeto de análisis y estudio de intervención para los y las politólogas. Desde mi punto de vista como futuro politólogo, considero que para el análisis de los territorios, a partir de sus orígenes, como horizonte primario para el análisis de los mismos y para asimismo el análisis del poder, de la trascendencia,
de la ejecución de estos poderes locales, es necesario estudiar los fenómenos políticos conflictivos en los territorios y asimismo la configuración social y política que dieron los mismos desde inicios del siglo XX, que hace parte ya como la época contemporánea, la época actual, en la cual se funcionan los territorios, en la cual se conserva esa secuela. Eh, y asimismo, analizar cómo fue el enlace con los movimientos agrarios tan- tras reivindicar elementos de la desigualdad social, como se ha visto anteriormente, de la polarización política. mm, Asimismo, eh, de cierta forma, demostrando su discriminación y asimismo su trascendencia, su, cómo fue su desarrollo. Su permanencia en casi más de medio siglo en los territorios, mayoritariamente en la región andina y caribe del país. Para hablar un poco de ello es necesario analizar estas situaciones que conforman en sí un solo fenómeno, como lo fue la violencia interpartidista, la crisis económica y la desigualdad social debido a la política agraria que existía en el entonces, eh, que de cierta forma varios territorios conservan esas dinámicas o bueno, son producto de estas dinámicas, como lo fue la fundación de ciertos municipios, de las ideologías políticas predominantes en los territorios, y asimismo las dinámicas sociales y las identidades culturales que existen en los territorios. Esas consecuencias que las vemos hoy en día son propias de estos movimientos agrarios en los territorios. Y por eso considero que debe ser el punto más importante para el análisis de los territorios y de los poderes de los mismos. Como claro ejemplo, estipulo aquí lo es la región del Sumapaz, ya que fue una de las regiones que se considera como el territorio donde surgió como tal el conflicto armado contemporáneo que aún existe. Y asimismo, eh, la serie de complementos, lo que se cierne en este fenómeno y aún así la trascendencia que tuvo, por decir, y el desarrollo pleno eh, por estas luchas, como lo fue el derecho a la tierra y las garantías laborales que se dieron en la región. El autor que planteo y que me ayuda a comprender la situación del ejercicio del poder es el autor Foucault, específicamente en el libro del sujeto y el poder. En ese sentido, el autor en su ideario contemporáneo considera que el poder en sí es múltiple, es dinámico. eh, También considera que el poder no se impone, no se hereda, no se solidifica en una ideología política eh, radical, sino que más bien se trata como de resolver las necesidades de las personas, resolver las problemáticas de la estructura en sí de la sociedad. También ratifica el autor que es necesario establecer alianzas incluso la misma sociedad, con los hombres y mujeres, asimismo con otras consideraciones políticas que de cierta forma aportan a la solidificación y funcionamiento del Estado y del poder. Eh, Asimismo, considera que el poder es móvil e inestable, es decir,
en su esencia de resolver en sí eh, toda la dinámica y el aparato estatal, eh, se producen una serie de verdades, es decir, lo que hoy en día se conoce como las dinámicas políticas, el funcionamiento, hacen parte de estas consideraciones, de estos estipulados. Eh, También el autor considera que las leyes en sí no deben ser prohibicionistas ni que favorezcan a determinados grupos, sino que más bien debe ser una posibilidad para el funcionamiento pleno de la democracia. Esto sería todo por hoy, por esta fase, en este curso. Presento mis referencias bibliográficas como bases para la realización del trabajo presente. Espero les haya gustado el video y muchas gracias por su atención.